Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, señor vicepresidente, estimados colegas parlamentarios. Claramente establecía nuestra facultad constitucional y reglamentaria para discutir y aprobar mociones de censura a los ministros del despacho ejecutivo. Al menos la experiencia parlamentaria nos decía que cuando una moción como esta se presentaba, el propio ministro hacía acto de presencia, fuera en una comparecencia ordinaria o fuera en el acto mismo de moción, a descargarse o hacer sus alegaciones para desvirtuar las imputaciones hechas por los parlamentarios para mocionarlo. Obviamente, el ministro Reverol no podía venir aquí. Lo que los penalistas llaman no exigibilidad de otra conducta cabe perfectamente en el ministro Reverol. No se les podía exigir una cosa distinta a la que en realidad hizo con su ausencia en el día de hoy. Yo no digo ni siquiera negativa comparecencia, sino con su ausencia. Porque es que el ministro Reverol no puede explicar ni su gestión como ministro, no puede responder ninguna de las preguntas que se le hagan sobre el abuso de poder, sobre la represión, sobre todas las cosas a las que nos vamos a referir en el curso del debate, sino que ni siquiera puede explicar su situación personal ante los requerimientos hechos por organismos internacionales por su presunta vinculación con hechos de narcotráfico. El ministro Reverol, como todos sabemos, es un hecho que está a ojos vistas, es un hecho notorio, los hechos notorios no necesitan ser probados, es el principal responsable de la represión masiva y selectiva. Quiero insistir en esto, represión masiva y represión selectiva. Si la represión masiva es una de las características esenciales de todas las dictaduras, y específicamente de las dictaduras comunistas y fascistas, la represión selectiva es peor aún, porque se trata de una represión más pensada, más elaborada, más planificada, que tiene como víctimas, por cierto, a determinadas individualidades que se oponen al régimen del cual se trate. Del general Reverol depende la Guardia Nacional, no obstante que su adscripción formal es al Ministerio de la Defensa, cuyo titular, como todos sabemos, es el general multisoleado Vladimir Padrino López. Ahora nos vamos a referir a ese tema también. Y depende también del ministro Reverol la Policía Nacional, los colectivos armados que de manera pública y notoria, utilizando armas del ejército, trabajan de consuno con la policía y con la guardia en la represión e incluso en el asalto de los manifestantes. Del ministro Reverol depende la Dirección de Identificación y Extranjería, donde secularmente violan un derecho humano fundamental como es el derecho de identificación, porque es desde allí donde ordenan la eliminación o anulación de pasaportes de dirigentes políticos y ciudadanos comunes. Del general Reverol también depende el SEBIN, ese tétrico organismo dirigido por un oficial cuyo nombre ni siquiera aquí voy a mencionar. Del general Reverol también depende la imputación de civiles en juicios militares violando la Constitución y la legislación internacional, y por supuesto del general Reverol y de sus multipolicías depende la abominable operación Tuntún, que como todos sabemos consiste en tocar la puerta de cualquier vivienda, de cualquier lugar del país, a cualquier hora del día, para llevarse sin orden de cateo y sin orden de allanamiento y sin orden de aprehensión judicial a cualquier persona, independientemente de cuál sea su condición, ancianos, mujeres, minusválidos, menores de edad, etcétera, etcétera. Es necesario referirnos para descubrir un poco alrededor de la represión el jueguito que tiene el gobierno. La díada Padrino López Reverol. Digo la díada porque son dos piezas del mismo mecanismo perverso. Padrino el bueno, Reverol el malo.
mañana se podrían invertir perfectamente los papeles y el bueno de hoy pasa a ser el malo de mañana y viceversa. Yo creo que los dos son malos. Yo creo que los dos son pésimos. Fíjense ustedes las declaraciones que hace apenas 3 días dio el ministro Padrino, donde incluso por su falta de tino en construir ideas y en expresarse, dijo algo que de suyo admitía la represión brutal, porque dijo, no quiero ver más a la Guardia Nacional, no quiero ver más a la Guardia Nacional cometiendo hechos, etcétera, etcétera, como los que había cometido. O sea, no quiero ver más, lo cual suponía que había visto todos los hechos anteriores que desde hace muchísimos días se vienen cometiendo sin que el ministro de la Defensa abriese el hocico para implementar o arbitrar palabra alguna. Bien, si Reverol es ministro de Interior y Justicia y Paz, vaya, el hombre peor puesto. Ministro del Interior, Justicia y Paz, Reverol. El ministro de la Defensa es, se supone, quien dirige todos los componentes, uno de los cuales es la Guardia Nacional. ¿Quién manda? Es que la Guardia Nacional actuará bajo las órdenes de Reverol, sin que el ministro Padrino sepa nada. Eso será verdad. En la organización jerárquica militar, alguien puede concebir que el ministro de la Defensa dé una orden y otro ministro también militar dé una orden distinta. El plan Padrino Reverol lleva más de 60 muertes, miles de heridos e incontables presos. Todos los días, ayer nomás, la muerte de otro niño, Neomar Toledo, 17 años. El empeño de este régimen de canallas, de asesinos, la ha dado ahora por imputar a los demás los muertos que ellos asesinan. Ya dijeron en el caso de Neomar Toledo, como antes en muchos otros casos de niños asesinados, que su muerte había sido producto de un trabuco o de un mortero que le había reventado encima. Hasta grabaciones hay, porque afortunadamente hasta los espontáneos andan detrás de los sucesos para dejar registrados todos estos asesinatos que se cometen. De acuerdo con la contabilidad macabra y dolorosa que llevamos, ya son 60 y tantos muertos. Ernesto Villegas, el ministro de Información y presidente del canal del Estado, mejor dicho, del gobierno, porque no es del Estado, señaló en un programa de televisión de hace 3 días que eran 80 muertos y hasta tiene identificados y perfectamente detallados todos los sucesos y todas las particularidades de esos 80 asesinados. Bien, pero ¿qué gana Venezuela? ¿En qué se mitiga el dolor de nadie? Porque una contabilidad macabra sea un tanto más pequeña o reducida que la otra. Son venezolanos, no importa cuál sea su condición, su ideología, su condición social o económica. Son 60 u 80 venezolanos, además de la gran cantidad de heridos que a consecuencia de la represión masiva y selectiva de este gobierno que encabezan Padrino y Reverol han ocasionado estas cifras pavorosas. Por cierto, para el ministro Villegas, un reconocimiento y una recomendación. Hace unos días, un grupo de manifestantes se trasladó al Canal 8 a entregar determinada representación en ejercicio del derecho de petición que tenemos todos los venezolanos para dirigirlo ante cualquier instancia del poder público que se nos antoje. El ministro Villegas bajó, recibió la representación y no ocurrió absolutamente nada. No hubo represión, no hubo heridos, no hubo muertos, porque las huestes de Padrino Reverol no se presentaron en el sitio para reprimir. Entonces ahí es la recomendación. Cada vez que cualquier grupo de venezolanos, independientemente de cuál sea su condición, desee dirigir alguna representación a cualquier organismo del poder público, recíbansela, no la repriman. Si es que lo que ha ocasionado esta matanza, esta cifra pavorosa, ha sido la vocación asesina de reprimir de manera masiva y selectiva, y ni siquiera para disolver las manifestaciones, sino para asesinar, porque todos sabemos
que los organismos policiales y militares ahora no se contentan con simplemente disolver una manifestación, sino que persiguen, cierran las vías de escape, etcétera, para ocasionar muertes y heridas. Esto está a ojos vistas porque hay demasiados videos y fotografías que dan cuenta de esta situación, así como de gente asesinada en el suelo, en situación de postración. Vimos por ahí un video patético en el que se le da un tiro en la cabeza a un muchacho que estaba en posición absolutamente abatido, ya inerme, en posición de cúbito ventral, es decir, boca abajo. A otros le han disparado por la espalda cuando se encontraban retirándose del lugar amedrentados por la fuerza policial, y para de contar. Bien, pero ¿por qué otros organismos no hacen lo mismo que hizo Ernesto Villegas? Reciben la representación y evitan la represión. Porque es una política de Estado no recibir las representaciones, no escuchar el derecho de petición de los ciudadanos para reprimirlo. Esa es la política de Estado. No recibir las quejas, sino reprimir a los manifestantes, porque a ellos se les ha metido en la cabeza, ojalá en el cortísimo tiempo se den cuenta de que esto no surte ningún efecto. Ellos creen simplemente que reprimiendo la gente va a desaparecer de la calle. Señores del gobierno, por si les interesa la información, la calle no depende de nosotros. Si en este momento todos los dirigentes de la oposición de Consuno nos diéramos una rueda de prensa y dijéramos, se acabó la calle, no hay más manifestaciones, la gente nos pasaría por encima y seguiría manifestando, porque 30 y tantos millones de venezolanos tienen sobradas razones para manifestar. Para citar solo un caso, lo que ocurrió en Barinas, esa no fue una marcha que convocó la MUD, salieron personas hastiadas, hartas de esa nefasta dinastía Chávez que ha asolado y convertido en territorio yermo lo que fue una vez el provisorio Estado de Barinas. Y empezó una manifestación, 7 asesinados, más de 220 comercios saqueados. Eso no respondió a ninguna directriz de ningún organismo político, de ninguna organización. Y hechos como ese se producen en toda Venezuela. Y se van a seguir produciendo, porque lo que no quiere entender ni aceptar el gobierno es que Venezuela los odia, los rechaza, los repudia, perdieron el apoyo popular, y lo que quiere toda Venezuela es que definitivamente salgan del gobierno. Los medios de comunicación social, a esto hay que referirse. Al gobierno se le ha metido en la cabeza, y por cierto, quiero ser muy responsable en ese tema, porque a veces nosotros en nuestra euforia, en nuestra rabia, en nuestro disgusto, la tomamos también con algunos medios de comunicación social, porque aplican variadas formas de autocensura y no difunden en toda su extensión los sucesos que se producen todos los días en la calle. Entendamos, estimadas compañeras y compañeros, colegas de Cámara, que los medios están permanentemente acosados, tanto como lo estamos nosotros, y a cada momento les exigen hasta la lista de invitados, que por qué publican las noticias, que por qué difunden los hechos que se producen en la calle. Estos imbéciles del gobierno no quieren entender que las noticias se producen después que los sucesos se producen. La noticia no es primero y el suceso después, sino exactamente al revés. Hay noticias porque hay sucesos. Y si hay que informar, es porque se produce algún evento que requiere ser transmitido para que la gente lo conozca, entre otras cosas, porque es un derecho constitucional, el de la información veraz y oportuna. Los medios, pese a la censura, pese a la autocensura, pese a Conatel y pese a la Corporación Maneiro, van a seguir transmitiendo todos los hechos que se produzcan en Venezuela. Hay otra cosa a la que también tenemos que referirnos. Este gobierno no solamente está vinculado con el narcotráfico y con la corrupción, sino además tienen el desparpajo. Y eso refleja una misérrima condición íntima humana. Es que además exigen groseramente el producto de su latrocinio. Ninguno de nosotros ha estimulado especialmente eso que se llama scratch. El que consiguen a un funcionario o a la tataranieta de un funcionario ladrón, y por allá un muchacho venezolano al que no le ha llegado el dinero para estudiar porque se lo robaron estos zánganos aquí.
Bueno, descarga su rabia caceroleando. ¿Cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no lo van a hacer si es una muestra de manifestar a distancia la rabia que le da a los 2 millones de venezolanos expatriados contra su propia voluntad y que de esta manera lo manifiestan? Porque es que no solamente son groseros, no solamente menesterosos hasta ayer, virtuales pordioseros, hoy efectúan matrimonios, cumpleaños y saraos que ya quisiera para sí las más encopetadas y las más ricas familias de cualquier parte del mundo. Es que son tan groseros que hasta videos pornos hacen. Hasta videos pornos hacen, no tienen el menor sentido del recato. Vaya desvergüenza, hijas e hijos malentretenidos, corrompidos por el ejemplo que ven en su casa, andan en esto en todas partes del mundo. Y finalmente, presidente, un mensaje. Por allí se lo pasan diciendo que nosotros, unos más que otros, que algunos somos enemigos de las Fuerzas Armadas. Nosotros no somos enemigos de las Fuerzas Armadas. Nosotros somos enemigos de que se utilice a las Fuerzas Armadas para reprimir, para matar, para perseguir, para que no cumplan sus funciones institucionales y para que se sostenga un gobierno que es inmoral desde todo punto de vista, que sigue ejerciendo el poder. Sí, nosotros somos adversarios acérrimos y confesados e irreconciliables adversarios del alto mando militar. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Lo contrario es complicidad, es coparticipación, es solidaridad. Somos adversarios acérrimos de este alto mando militar que ha puesto la reputación, el honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas por el suelo. Empiecen ustedes adentro a poner su correctivo, porque compartimos con ustedes la idea de que no es justo que todos ustedes paguen por sus comandantes en jefe. Y finalmente, estimados colegas, nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos a mocionar al ministro y el mapleto de Miraflores va a decir que eso le resbala y no lo va a cumplir. Así es, eso lo sabemos. Una dictadura no cumple con la ley ni con la Constitución. Ellos seguirán en sus andadas. Pero sépase, y no cometo ninguna imprudencia al decirlo, el gobierno anda desesperado, tirándonos cabos, haciéndonos llamados agónicos para que nos sentemos a conversar. Lo estoy diciendo que es de mi responsabilidad lo que estoy diciendo. Que no se equivoque con nosotros. En 2 oportunidades anteriores hicimos el sacrificio de pagar el costo político de hablar con este gobierno de ampones a cambio de nada. No vamos a hablar con estos ampones y no nos quedaremos tranquilos hasta que no salgan del gobierno por las causas que establece la Constitución. Vamos a votar favorablemente la moción de censura contra este ministro indigno que ejerce el Ministerio de Relaciones Interiores. Muchas gracias, señor presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.